Un anime que empezó en 2004, que lo cancelaron sin terminar, que dejó millones de fans con la final incompleta durante más de 10 años, y que ahora, en julio de 2026, va a cerrar para siempre. Esto es Bleach, y lo que está a punto de pasar con él es algo que solo ocurre una vez en una generación. Porque seamos honestos, cuando Bleach desapareció de las pantallas en 2012, muchos pensaron que nunca iban a ver animado el arco más épico, más violento, más ambicioso que Tite Kubo había escrito. El arco de la guerra sangrienta de los 1000 años que quedó ahí, como una puerta cerrada, esperando que alguien apareciese con la llave. Y en 2022, llegó esa llave. El estudio Pierrot lo trajo de vuelta con una calidad de animación que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Y ahora, después de 3 partes que han redefinido lo que puede hacer el anime moderno, llegamos al final. La parte 4. La última. La que lleva el nombre de algo que lo va a destruir todo, de Calamity. Quédate, porque en este vídeo te cuento absolutamente todo lo que necesitas saber. Para entender por qué The Calamity es tan importante, primero debes entender de dónde viene Bleach y qué representa en la historia del anime. Bleach comenzó como un manga en agosto de 2001, creado por Tite Kubo. En 2004 llegó su adaptación animada, y durante los años siguientes se convirtió en uno de los 3 grandes del Sen junto con Naruto y One Piece. Se les llamó el Big Three, 3 franquicias que dominaron la industria del manga y el anime durante una década entera. Si creciste viendo anime entre 2004 y 2012, Bleach era parte de tu vida. La historia sigue a Ichigo Kurosaki, un estudiante de instituto con la capacidad de ver fantasmas, que por accidente se convierte en Shinigami, un segador de almas, responsable de guiar los espíritus de los muertos y proteger a los vivos de las criaturas llamadas Hallows. Lo que empieza como una aventura urbana se transforma en una épica que abarca mundos, dimensiones, guerras entre diosas y revelaciones que sacuden los cimientos de todo lo que creías saber sobre el universo de la serie. Bleach tenía algo que pocos animes tienen, personajes secundarios con tanta profundidad como el protagonista. Byakuya Kuchiki, Rukia, Renji, Shirhitsugaya, Urahara, cada uno con su propia historia, su propio poder, su propio arco emocional. Era un universo enorme y Kubo lo construyó ladrillo a ladrillo durante 11 años de manga. Y entonces, en 2012, el anime terminó abruptamente, sin cerrar el arco más importante, sin resolver la guerra más grande de toda la historia. Filar tras filar, el anime de Bleach agonizó hasta que Pierrot decidió dar por terminada la adaptación antes de llegar al final del manga. Fue una de las decisiones más polémicas en la historia del anime, y los fans lo vivieron como una traición. Por eso, cuando en 2022 se anunció el regreso con Toussaint Year Black War, la reacción fue masiva. No era solo emoción, era alivio, era justicia, era la promesa de que, esta vez sí, íbamos a ver el final. Para entender dónde estamos con The Calamity, necesitas saber qué pasó en las 3 partes anteriores. Voy a ser rápido, voy a ser preciso, y no voy a spoilear lo que no necesitas saber. Solo los fundamentos. El arranque. La presentación del conflicto. Un grupo de guerreros llamados los Quincy, liderados por un ser conocido como Iwatch, el emperador, invaden la Soul Society con una violencia y una eficiencia que deja a los Shinigami completamente destrozados. Y cuando digo destrozados, lo digo en todos los sentidos. Hay pérdidas que duelen. Hay poder que se pierde. Y hay una pregunta que flota sobre todo: ¿cómo puedes combatir a alguien que puede robar tu poder antes de que lo uses? Esta primera parte desarrolló el tono de lo que iba a ser TYBW. Oscuro, brutal, cinematográfico. La calidad de animación era otra liga. Pierrot Films no estaba haciendo un anime. Estaba haciendo cine en episodios de 20 minutos. Si la primera parte fue el golpe, la segunda fue la preparación para la respuesta. Ichigo y sus aliados deben fortalecerse, desbloquear nuevas habilidades, entender su propio origen de una manera que cambia completamente la perspectiva que tenían sobre ellos. Hay revelaciones sobre el pasado de Ichigo que redefinen quién es como personaje. Esta parte introdujo también algunos de los mejores momentos de animación de la historia reciente del anime. Hay secuencias de lucha en The Separation que se estudiaron en foros especializados durante semanas, analizando plano por plano la técnica utilizada por los animadores. La escala sube. Los aliados más inesperados aparecen. El conflicto alcanza dimensiones que van más allá de la Soul Society. Y la figura de Aisan, el gran villano de la saga anterior, vuelve a proyectar su sombra sobre la historia de una manera que nadie esperaba. The Conflict planteó preguntas que solo The Calamity puede responder: ¿qué es realmente Iwatch? ¿Cuál es el verdadero precio de esta guerra? ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar Ichigo para proteger todo lo que ama? Si no has visto las 3 partes y estás pensando en ponerte al día, la respuesta corta es sí. Vale cada minuto. Cada parte es entre 12 y 3 episodios. Son aproximadamente 40 episodios en total. Una tarde larga y una noche larga, y estás al día. Y aquí llegamos. La calamidad. El nombre ya lo dice todo. Estrenó en julio de 2026 en Japón a través de TV Tokyo, confirmado en el Jump Festa 2026. Disponible en Disney y para todo el mundo, incluyendo España y Latinoamérica.
y antes incluso de su estreno en televisión, los primeros 3 episodios se proyectaron en cines en Estados Unidos del 25 al 29 de junio, y en varios países de Latinoamérica como Argentina, Chile, México y Perú a principios de julio, en cines. No hay mayor señal de que Bleach ha dejado de ser solo un anime para convertirse en un evento cultural. La estructura será de 3 episodios, como las partes anteriores. 13 episodios para cerrar una historia que lleva más de 2 décadas vivas. ¿Qué va a pasar en The Calamity? Sin spoilers del manga, lo que sí podemos decir es esto: todo converge aquí. Ichigo contra Iwatch. El enfrentamiento definitivo entre los Shinigami y los Quincy. El destino de la Soul Society, del mundo humano y de todo lo que existe en el universo de Bleach se decide en estos 3 episodios. Pero lo que hace que The Calamity sea especialmente interesante va más allá de lo que adapta del manga. Pierrot ha confirmado que esta parte final va a incluir más contenido original que cualquiera de las anteriores. Escenas nuevas, flashbacks inéditos, secuencias creadas específicamente para el anime que no existen en el manga. El objetivo declarado es claro: el final del manga original de Bleach fue apresurado. Taichi Kubo lo reconoció públicamente. En 2016, problemas de salud física y mentales lo obligaron a terminar la historia en un año, con todo lo que eso implica. Cabos sueltos, relaciones sin cerrar, tramas que quedaron a medias. The Calamity tiene la oportunidad de arreglarlo, de darle a esta historia el cierre que merece. Y si los precedentes de las partes anteriores nos dicen algo, como los flashbacks de Bath Bay y Ashwald que añadieron una profundidad emocional que no existía en el manga, Pierrot sabe exactamente lo que está haciendo. La animación también promete ser la mejor de toda la saga. Con cada parte han escalado la calidad. Si eso tiene que llegar a su punto máximo en algún momento, ese momento es ahora. Hablemos del núcleo emocional de The Calamity. Porque esta no es solo una pelea de buenos contra malos. Hay algo mucho más denso debajo. Iwatch es el padre de todos los Quincy. El ser más poderoso que existe en este universo. Un dios, literalmente, con poderes que le permiten ver y reescribir el futuro. No se puede combatir a alguien así de frente, porque ya sabe lo que vas a hacer antes de que lo hagas. Derrotarle no es solo una cuestión de fuerza. Es una cuestión de entender algo que escapa a la lógica convencional. Y aquí está la capa que hace que este enfrentamiento sea único. Ichigo lleva sangre Quincy. El padre de Iwatch no es solo su enemigo. Es también, en cierto sentido, parte de su linaje. Esto no es un héroe peleando contra un villano. Es un hijo enfrentándose al patriarca retorcido de una herencia que nunca pidió tener. El tráiler de mayo de 2026 mostró destellos de ese enfrentamiento. Solo destellos. Y fue suficiente para que la comunidad entera entre en modo de análisis obsesivo, fotograma por fotograma. La comunidad de Bleach lleva años esperando ver esto animado. Y The Calamity lo va a dar. Hay también otro elemento que el tráiler ha dejado en el aire: a Aisan. El hombre que aterrorizó a la Soul Society durante años. El antagonista más inteligente que ha dado el Sen durante mucho tiempo. La posibilidad de que Ichigo y Aisan tengan que unir fuerzas para enfrentarse a Iwatch crea una de las dinámicas más fascinantes que se pueden imaginar. El enemigo de mi enemigo, en su versión más extrema y más cargada de historia. Hay algo importante que decir sobre lo que significa Bleach TYBW en el panorama actual del anime. Naruto terminó. Naruto Shippuden terminó. Del Big Three original, Bleach va a ser el segundo en cerrar definitivamente, después de Naruto. Solo quedará One Piece, que según todo indica todavía tiene varios años por delante. Pero más allá de la nostalgia, TYBW ha demostrado algo crucial: que los animes clásicos se pueden revivir con una calidad que no solo respeta el original, sino que lo supera. El regreso de Bleach no fue un fanservice calculado. Fue una declaración de que había una historia pendiente, y que esa historia merecía ser contada de la mejor manera posible. En un año, 2026, que ya tiene títulos enormes como la segunda temporada de Saga of Tanya de Evil, la continuación de One Piece, o la temporada de verano más cargada de los últimos años, Bleach The Calamity se posiciona como el evento del año para los fans del anime. No de la temporada, del año. Porque cuando termine The Calamity, Bleach cerrará su historia. Y eso solo pasa una vez. Así que aquí estamos. Julio de 2026. 22 años después del primer episodio de Bleach. Y la historia de Ichigo Kurosaki llega a su fin. Si eres fan de Bleach desde siempre, ya sabes lo que esto significa. Lo llevas esperando más de una década. Si conociste a Bleach con TYBW, tienes ahora mismo la oportunidad de ver cómo termina en tiempo real, con todo el mundo, viviendo el final al mismo tiempo. Y si nunca has visto Bleach y aquí estás por curiosidad, déjame decirte algo: 40 episodios de TYBW es todo lo que necesitas. No tienes que ver los 200 episodios originales para disfrutar de esto. TYBW tiene un resumen del contexto suficiente, y la calidad de lo que vas a ver hace que el esfuerzo merezca absolutamente la pena. La calamidad ya está aquí, en Disney y, en cines, en las conversaciones de todo el mundo que sigue el anime. Antes de irte, dime en los comentarios: ¿eres fan de Bleach desde la época original, o llegaste con TYBW?
Me muero de curiosidad por saber cuántos de vosotros lleváis esperando este final desde 2012. Si este vídeo te ha sido útil, ya sabes lo que toca, dale a me gusta, suscríbete si todavía no lo has hecho, y activa la campanita porque voy a cubrir The Calamity episodio a episodio a lo largo del verano. Nos vemos en el próximo. Y que empieza la calamidad. Aquí tienes mi último vídeo, corre, ve a verlo, que es una pasada.